1, la albuminuria es normal a leve, menor de 30. La microalbuminuria se le define como entre 30 a 300, también pregunta de examen, microalbuminuria de 30 a 300. Y la macroalbuminuria, un estadio de albuminuria A3 mayor de 300, ¿no? Lo peor de lo peor es un estadio de filtración glomerular G5 con A3, obviamente. Este es un paciente que lo tienes que realizar o hacer trasplante renal, pues, ¿no? Y en el trasplante renal, bueno, se ve que dona el papá, dona el hijo, a veces, ¿no? A veces dona la enamorada, el enamorado también, y luego los 2 meses terminan, y pucha, complicado. Ya, continuamos. Diagnóstico. ¿Qué pasa, chicos, cuando hay enfermedad renal crónica? Nos vamos a dar cuenta que el manejo es interdisciplinario, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un tema de depresión al psicólogo o al psiquiatra, hay un tema endocrino en el cual lo tiene que manejar el endocrinólogo, porque hay un tema con la eritropoyetina. La eritropoyetina, pregunta de examen, se sintetiza en los capilares peritubulares del riñón, ¿ya? En los capilares peritubulares del riñón, la eritropoyetina, que forma parte de la cadena para la síntesis de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, estos pacientes son unos pacientes que hacen anemias, ¿ya? Y la anemia es una anemia normocítica, normocrómica, así se llama, que es de las enfermedades crónicas, ¿ya? También pregunta de examen. ¿Qué pasa? Puede haber convulsiones, somnolencias, comas. ¿Por qué? Porque hay acúmulo del ácido úrico. El ácido úrico no se puede eliminar. Va aumentando y hay patología neurológica. Náuseas, vómitos, pérdida del apetito. Curiosamente, a los pacientes, después que los empiezan a dializar, ellos empiezan a mejorar su apetito, ¿ya? Puede haber edema pulmonar, pericarditis, pleuritis, ¿ya? Hay una osteodistrofia renal. ¿Qué pasa? Hay alteración del fósforo, del calcio. Hay un hiperparatiroidismo secundario, ¿ya? Hay un hiperparatiroidismo secundario. Dolor periarticular, fracturas, aumenta la resorción ósea, parestesias, disminuye la eritropoyetina, condiciona una anemia, aumenta el riesgo de las infecciones, aumenta los riesgos de sangrados. Hay una escarcha urémica. Eso blanco que se ve en esa imagen es la típica escarcha urémica. Esta urea se cristaliza y se forma de ese color blanco. Tanta es la urea que es como que por los poros se saliera, ¿ya? Y es todo la alteración de todo. Hay edemas, cambios en el color de la piel, hay hiperpigmentación, anemia, ¿ya? Todo ello. Listo, acá seguimos con otra diapositiva, ¿ya? Vemos igual causas de la enfermedad renal crónica, ya dijimos, la diabetes es la más frecuente, la hipertensión arterial la segunda. Esos son preguntas de examen, ¿ya? Son preguntas de examen. En cuanto a las imágenes, tenemos la ecografía, es de elección. No se olviden que la ecografía es inocua, no lastima, no daña, no genera nada, ¿ya? No hay ningún daño. Y es operador dependiente, eso también, ténganlo en cuenta. ¿Qué significa? Que depende mucho de quién hace la ecografía, ¿ya? Acá hay una fórmula bien interesante, que es también pregunta de examen, es para medir la tasa de filtración glomerular, es la ecuación de Krukov-Gauss. Es pregunta de NAN, pregunta de examen de salud en el pregrado, pregunta de residentado médico, ¿ya? Hay más fórmulas más específicas que se usa ahora para ver la tasa de filtración glomerular, pero son con calculadoras, con aplicativos.
Pero la que se usa en la práctica y la que ustedes deben saber es esta, la de Crocov-Gauss. Ya nos habla de 140 menos la edad por el peso entre 72 por la creatinina y en miligramos por decilitros. Si es que la paciente es mujer, le vamos a multiplicar por 0.85 y si es que es hombre, por 1, ¿ya? Si hay preguntas así, ¿ya? Es una pregunta que puede ser de fisiopatología, es una pregunta que puede ser de medicina 1, medicina 2, ¿ya? Fácil, mira, te dan el caso, te dicen paciente, te dicen de 40 años de edad, de 72 kilogramos. Vamos a hacer el ejemplo porque esto es importante, chicos, esto es importante. Vamos a coger el lápiz. Paciente te dicen de 40 años de edad. Paciente mujer de 40 años de edad. De 72 kilogramos. Con creatinina de 2 o de 1 ya, creatinina de 1. Y te piden la tasa de filtración glomerular. Entonces, miren, 140 menos 40, te queda en 100, ¿verdad? En 100, facilita. 100. 72 con 72, se va. ¿Y cuánto te queda? 100. 100 por 1, tasa de filtración glomerular, 100, dices tú, marcas la clave A. Estadio, ¿cuánto? G1, ya está. Pero te decía paciente mujer. Y si es paciente mujer, lo tendrías que multiplicar por 0.85. Y entonces el estadio no fue G1, sino fue G2. Esa es pregunta hasta de residentado médico. Miren, chicos, facilita, ¿sí o no? Pero ¿qué tienes que saber? La fórmula. Si es que tú no tienes la fórmula, tú lo miras la pregunta y son el porcentaje de personas que hacen esta pregunta son poquísimas. Porque para empezar, ni estudiaron enfermedad renal crónica y menos se acordaron la fórmula, pues no se acordaron la fórmula. 140 menos la edad por el peso entre 72 por la creatinina por 0.85. Incluso te dan datos claves para que tú lo saques. Y si tú no te acordaste el factor de corrección por el sexo, porque sí importa, ya sí importa. Hay diferencia entre hombre y mujer en cuanto a la tasa de filtración, ¿ya? Listo, esa fórmula no se olviden, chicos, es una de las cosas que tampoco deberían de olvidarse, deberían de aprenderlo, anótenlo ahí, ¿ya? Y acá vemos la evaluación, ¿no? Mediante esta ecuación, hay otras ecuaciones MDRD, que son preguntas para los STEPS de Estados Unidos, y hay otras más, ¿no? Bueno, yo les sugeriría que se aprendan la de Crocov-Gauss. Medimos medición directa de orina en 24 horas, ¿ya? Incluso está la cistatina C, ¿no? La cistatina C es, tú lo puedes medir para evaluar enfermedad renal crónica, pero acá no hay eso, no suele haber, y lo mides a partir del estadio G3, ¿ya? Se ha venido como pregunta del MIR, la cistatina C, ¿ya? Por si acaso igual. Cistatina C. Acá en Perú, ¿qué vemos? Creatinina, vemos, creatinina. La creatinina normal es hasta 1, ¿no? Hasta 1. Obviamente va a depender del laboratorio. Entonces mides tu creatinina y también mides tu albúmina en 24 horas. Y ya con eso, más tu fórmula, tú sacas todo, miren, ve.
Y si es que estuvo más de 3 meses persistente, le haces controles a tu paciente, tú ya puedes identificar ya una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Listo. Miren, en cuanto a la clínica, cuando está en el estadio G1, ¿cómo está? Está sintomático. Está sintomático. En el estadio G2 o con tasa de filtración glomerular 60, puede haber síntomas de la enfermedad base que le está causando, ¿no? Según la enfermedad que tenga. Ya menos de 60 y el paciente empieza con poliuria, miren chicos, poliuria, nicturia. No, hija, hijo, ya últimamente me levanto a orinar más en la noche. Uy, dicen poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Diabético, mi papá. Ah, le hace su hemoglobina glicosilada, su glucosa, todo normal. Ah, no, no es diabético, ya no es diabético, pero ya tiene sintomatología. Tengo que estar atento. Miren, ve. Cuando el paciente está en tasa de filtración glomerular 50, ya puede hacer anemia, ya hace anemia, ya hay daño ya de los capilares peritubulares y ya se manifiesta como anemia, ¿ya? O sea, cuando la tasa de filtración glomerular está en 50, ¿qué estadio es ese, chicos? ¿Qué estadio? A ver, alguien por ahí si está atento. ¿Qué estadio es? Alguien. Se durmieron, ya. Más de 90 es G1, de 90 a 60 es G2, menos de 60 hasta 45 es G3. En un estadio G3A, el paciente ya tiene anemia, ya hay daño de los capilares peritubulares. ¿Ya? Entonces ya podemos iniciar un tratamiento con eritropoyetina, muchachos. Y recién, entre 50 y 40 ya está aumentando su creatinina. Miren, o sea que inicialmente su creatinina no lo va a encontrar alto. Ya nosotros, ¿cuándo debemos poner el ojo? Cuando haya enfermedades de base. ¿Se dan cuenta? Ya, la paratormona va a estar alterada con el fósforo y el calcio, que pueden estar normales. Cuando ya esté en 30, ya hay un hiperparatiroidismo secundario y hay una enfermedad ósea renal. Cuando está en 25, 20, menos de 30, ya hay una acidosis, alteración del potasio, una hipercalemia, anemia severa, que es un estadio, ya está G4, ese paciente ya está mal. En el estadio G4 recién hay alteración del potasio, ¿ya? Y en 15 ya, pues ya. Otro dato, cuando ya hay uremia grave, es decir, la urea se empieza a acumular, ¿ya? En sangre, ya ese paciente ya está en estadios avanzados, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta la acumulación de urea? Como náuseas, vómitos, pérdida del apetito, encefalopatías, neuropatías, disgeusia, ¿no? Y eso. En la anemia de la enfermedad renal, la eritropoyetina, ya les dije, en los capilares peritubulares del riñón, la anemia es normo. Pregunta de examen, las anemias por enfermedades crónicas, enfermedad renal, artritis y otras más es normocítica, normocrómica, ¿ya? Si la hemoglobina es menos de 10, le damos su tratamiento, ¿ya? Hierro parenteral. La eritropoyetina se puede dar incluso post-hemodiálisis, el objetivo es entre 12 de hemoglobina como máximo. Ya está. ¿Qué más? En esta diapositiva dice, miren chicos, dice plan. ¿Qué plan? Esperen, lo cambio mejor, ya lo cambio para el último, esta diapositiva, para enseñarles otra cosa más. Lo vamos a identificar. Ustedes cuando el paciente lo vean pues ya que tiene edemas, anasarca, que tiene pigmentación oscura en la cara, y ya que pues
similar a la apendicitis, ¿no? Cuando vienen y se cogen en la fosa ilíaca derecha, como dicen por ahí, hasta el vigilante dice, doctor, emergencia, apendicitis, ¿no? Igual cuando el paciente ya está en esos estadios, ya no sirve de mucho, pues, muchachos, ya no sirve de mucho. Entonces nosotros, nuestra tarea, ustedes como estudiantes que van a ser médicos, la especialidad que quieran elegir, pero tienen que para eso también, pues, ¿no? Para ayudar, para orientar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros pacientes. No seré nefrólogo, pero, oye, aguanta, mira, tienes esto, hazte ver, ¿no? Aquí, acá, allá, y enlenteces, ralentizas. Ese es uno de los objetivos de la identificación temprana de la enfermedad renal crónica, ralentizar, es decir, hacer lento el progreso de la falla renal. O no dejar avanzar, ¿ya? ¿Qué medidas vamos a tomar en estos pacientes? Tenemos medidas generales, dieta, comidas con demasiados condimentos, todas esas cosas lo hace trabajar mucho nuestro riñón, ¿ya? Se va a controlar la ingesta de los líquidos, el consumo de las proteínas. Obviamente, siempre ya lo habrán visto y me imagino que sí, la dieta mediterránea, ya, en todo lado, ¿no? A base de omega 3, omega 6, ácido linoleico, linolénico. Aumenta la ingesta de frutas y verduras, la restricción de proteínas, hasta 0.8 se dice que como máximo debe ser el consumo de las proteínas por kilo por día. La restricción del sodio, el sodio activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la presión arterial, tiene que ser menos de 0.25 gramos al día, ¿ya? Hay que reducir la ingesta de potasio. ¿Qué pasa en la enfermedad renal crónica? Hay una hiperpotasemia, ¿ya? Hay hiperpotasemia, entonces yo tengo que reducir la ingesta de potasio, ¿ya? Y también a la vez voy a reducir con eso el riesgo de hipercalemia, ¿no? La hipercalemia. ¿Cuáles son los alimentos que tienen potasio? El plátano, por ejemplo, ¿no? Algo sencillo, miren. No va a ser que su familiar que está con enfermedad renal crónica, nadie no le dijo que no tenía que comer alimentos ricos en fósforo. Hay que restringir el fósforo y ricos en potasio. ¿Ya? Los micronutrientes, la suplementación con vitamina D, calciferol, el porque baja esta vitamina, ¿no? Hay que manejar la anemia. Dicen que la hemoglobina menor de 7 es una anemia severa en la cual vamos a tener que transfundir, ¿verdad? Sangre, paquetes globulares a los pacientes. ¿Siempre será así? Creo que no, ¿no? No siempre es así. En la anemia por enfermedad renal crónica, ¿cuál es el parámetro para transfundir? A ver, alguien, chicos, ¿saben? ¿Con cuánto de hemoglobina yo lo transfundo en una anemia por enfermedad renal crónica, que es una anemia normocítica, normocrómica? ¿Alguien por ahí? Creo que no. Ya, vamos a... Pluma. No se olviden, ¿ya? Cuando la hemoglobina está menor de 5 gramos por decilitro. ¿Ya? Gramos por decilitro. Ahí yo le voy a transfundir recién a mi paciente en enfermedad renal crónica. No va a ser que viene con 6 y se desesperan ustedes. No, lo van a ver tranquilo a su paciente. ¿Por qué? Porque sus mecanismos compensadores igual lo tratan de mantener en una homeostasis. A diferencia de una anemia por pérdida de un paciente, por ejemplo, que ha perdido sangre, una ginecorragia o algo, menos de 7 lo tienes que transfundir a tu paciente. ¿Ya? En
los pacientes que no están en diálisis, se considera iniciar la terapia con eritropoyetina cuando la hemoglobina es menos de 10, ¿ya? Se elige la epoetina alfa, es cuando ya escoges tu eritropoyetina. El objetivo es entre 10 a 12 gramos por decilitro. Ya está. ¿Qué más? Miren, chicos, tenemos que evitar todas estas cosas, todas estas sustancias nefrotóxicas. A la cabeza, AINES, ketorolaco, naproxeno, ketoprofeno, ¿ya? El ANFO-B es nefrotóxico, ¿ya? Los aminoglucósidos son nefrotóxicos. Tenemos que, ¿por qué les muestro este cuadro? Más que otros, hay un montón de enfermedad renal crónica, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que ustedes vaya a hacer que hagan, van a usar medicamentos, van a usar, si son infectólogos, van a usar aciclovir, de repente si van a usar los antibióticos. Si son neumólogos, médicos internistas, tienen un paciente con una neumonía, por ejemplo, en la cual es resistente a la meticilina, van a usar banco. Son nefrotóxicos, tienen que regular, se llama regular la dosis de los medicamentos. Hay aplicativos, por ejemplo, uno de ellos es Medscape, ¿ya? Y hay otros. Hay la guía de Stanford también. Y tú tienes que regular. Si, por ejemplo, ya tu mejor medicamento para este paciente, que es un MARSA, un resistente al Staphylococcus aureus, vas a usar la banco, ¿verdad? Entonces, tú tienes que dosificar según la función renal. No va a ser que le das dosis completa, lo terminas de mandar al estadio 5 a tu paciente de lo que está en 3B, ¿ya? La cefarosporina, la colistina, los antivirales, el aciclovir, foscarnet, miren, estos son metotrexato que se da a la artritis reumatoide, la ciclosporina, los anestésicos. Tenemos, por ejemplo, drogas que no necesitan el ajuste renal porque su excreción no es renal. Que tenemos macrólidos, a la cabeza citro, cefalosporina de tercera generación, la famosa ceftriaxona. Para todo lo usan ceftriaxona, hasta para los resfríos, las faringitis. La clindamicina, ¿ya? Para doxiciclina, miren, ¿ya? Para doxiciclina, para amoxifloxacina, para itraconazol. Estos medicamentos bastante usados no requieren ajuste renal. Gracias a Dios, ¿ya? Gracias a Dios. Complicaciones, ¿qué complicaciones? Un montón de complicaciones, enfermedad renal crónica, trastorno mineral del calcio, del fósforo, hiperparatiroidismo secundario, anemia por enfermedad crónica, enfermedad renal terminal, ¿ya? ¿Por qué creen que mueren los pacientes? La mayoría de los pacientes mueren por complicaciones cardiovasculares, muchachos, ¿ya? Complicaciones ellos hacen una hipertensión refractaria tremenda, llegan 230 sobre 120, hasta 250 sobre 120, le dan 1000 medicamentos, no estabiliza. Al paciente le tienen que hacer diálisis para que recién bajen las presiones arteriales, terapia de reemplazo renal, no diálisis, ¿ya? Muchos pacientes no toleran la hemodiálisis, se mueren ahí en las cámaras ahí de hemodiálisis cuando les están haciendo la transfusión, ¿ya? No lo he puesto acá, pero vamos a mencionarlo. Escape. Déjame compartir. Caracho. Miren, chicos, acá tengo una diapositiva que dice plan, dice. De repente algunos ya les habrán enseñado, ¿no? Yo tuve la suerte que a mí, bueno, me enseñaron cuando yo abordaba a un paciente, ¿ya? Yo tenía que hacer un plan con él. Yo no le daba tratamiento, yo hacía un plan. Y en mi plan, yo tenía un plan diagnóstico, obviamente para identificar la enfermedad, la patología, u otras, ¿ya?
con todos los exámenes pertinentes. Yo tenía que hacer un plan terapéutico, ¿ya? Un plan terapéutico. De este plan, dentro de este plan terapéutico estaba mi tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿verdad? ¿Ya? Y yo también tenía que hacer mi plan educacional. No se olviden esto, chicos, por eso le he puesto al último esta diapositiva. Perdón, ya me dio la gripe. ¿Por qué? Tú tienes que educar a tu paciente. Viene el paciente atendido por el doctor X, Y, Z y no sabe cómo va a tomar la pastilla, no sabe si es que no lo toma todos los días, no le va a hacer bien o va a hacer resistencia al antibiótico. No sabe que si consume medicamentos analgésicos lo está dañando su riñón. No le educan, no le enseñan eso. Ya tú vas a ser endocrinólogo o ya vas a ser hematólogo, no sé, cualquier cosa. A los que les han enseñado, tómenlo en cuenta, por favor. Con esto ayudas bastante a tus pacientes. ¿No te gustaría? Ustedes alguna vez se van a ir a hacer su serum y es curioso, ¿no? Porque en la mayoría de casos, tu papá, tu mamá, tus hermanos mayores, ellos no dicen, el médico, pasa bastantes años para que ellos recién digan, no, mi hijo, el médico, ¿no? Voy a hacer lo que él dice. No, tú para ellos eres su hijo. Ellos te escuchan todo, pero antes de hacerte caso a ti, a veces lo hacen caso al de la farmacia. O simplemente tú no te enteras y resulta que ya se fueron a la consulta, ya sacaron cita. Y a veces es penoso cuando tú vas como médico acompañando a un familiar y tú ves como otro médico ni siquiera le explica, ¿no? Algo de medicamentos, por ejemplo, que tienen pautas bastante importantes en el uso de estos medicamentos, en el guardado, por ejemplo, las insulinas, cosas así. Tienen que hacer su plan educacional, tienen que enseñar lo pertinente al paciente. Sí, doctor, pero tengo 10, 12 minutos por paciente. Lo tendrás que hacer en medio minuto y tendrás que ser enfático con tu paciente. Tendrás que, si es posible, asustarlo, decirle, señora, si usted no consume su medicina, no toma sus tratamientos, por ejemplo, quien baja la proteinura son los yecas, el enalapril a la cabeza, ¿ya? Usted se va a terminar dañando su riñón. Le haces ver una foto de un paciente trasplantado, o si no le dices, le va a dar derrame, el famoso derrame cerebral, es un infarto cerebral. Doctor, no le duele nada, pero usted va a llegar acá en silla de ruedas, o la mitad del cuerpo no le va a responder. Yo le estoy avisando a usted, al familiar acompañante, a todo. Tienes que tomar la medicina a tal hora o a la hora. Tienes que bajar la dieta baja en sal. Hay que educar, chicos, a los pacientes. Ya, no, tratamiento, losartán, Aras. Losartán, mañana y noche por un mes. Ya, listo, siguiente paciente. Tratamiento, naproxeno cuando hay dolor. Qué sé yo. No, hay que tratar de explicar al pacientito lo más corto, lo más pertinente. Hay que hacer un plan con ellos. Hay que pensar que tú estuviste en tu serum, no tuviste señal y fue tu mamá que se enfermó y llevó a un médico, así como tú quisieras que traten, a ver, así que lo traten a tu familiar. Hay que hacerlo, hay que hacer. Cuando nosotros hacemos eso fomenta, hay un efecto multiplicador. ¿Ya? Hay un efecto multiplicador. Entonces, ya a esta altura de la vida, tercero, cuarto, quinto año, mientras más estudiamos, más aprendemos, nos damos cuenta que a veces menos sabemos y somos más prudentes con las cosas, ¿no? Vuelve otra vez acá a la salud pública, hay que tratar de ver, de prevenir, de
de orientar, por lo menos, ¿no? De orientar ya un montón de enfermedades que hay que pueden conducir a enfermedad renal crónica. Ya saben, los diabéticos, los hipertensos y los que dañan su riñón sin saber. No va a ser que como locos estén dando amicacina, amicacina, amicacina. Ya, pues en una vez, si tu paciente tiene hitos recurrentes, quizás le darás amicacina, en la otra vez le darás ciprofloxacina, en la otra vez le darás, no sé, nitrofurantoína. Tienen que tomar todo eso en cuenta, ya chicos. Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta, aporte, comentario. Ya se durmieron, ya nos dormimos todos ya. A ver, Juliana, me hablas, me cuentas, se durmieron. Ya para la próxima vez voy a pedir cámaras encendidas, me parece ya. Pueden escribir sus dudas si desean o prender el micrófono para poder responder algunas de ellas. Sí, como les dije, igual pueden ir, van a leer 1000 cosas pero bueno, yo lo he tratado de enfocar así que cualquier cosa no hay problema o pregunten de repente, ¿ya? Miren, el caso que les comentaba de la sobrina que tenía, mientras ahí se animan a preguntar algo, esta jovencita pues ha vivido una vida todo así. No, nunca le dijeron que si ella tomaba alcohol, como sufre de migraña o consumía nefrotóxicos, al margen de tener en sus genes la enfermedad de Alport, se iba a deteriorar más, ¿no? Ahorita es la tristeza, no es solo con ella, es con toda su familia, y así es en todos los casos. Si tu hermano, tu mamá, tu tío está mal, uno no somos de piedra, ¿no? Los médicos aprendemos a tratar y todo, pero no nos volvemos inhumanos, esa no es la idea. Entonces, otra vez, el plan siempre educacional, ¿no? A veces para nosotros es un paciente más, o para ustedes va a ser un paciente más, espero que eso no se olviden, pero a veces para esa persona determina su vida, ¿no? O es sea en una cirugía o en una atención, a veces de eso depende, ¿no? Así como hay pacientitos que tú le dices a veces y al pie de la letra lo cumplen. Entonces eso siempre hay que tener en cuenta. Bueno, a ver, o todo entendido o nada entendido. Me comentas, Juliana. Doctor, disculpe, Sí. bueno, es una duda mía, ¿no? Con respecto a los análisis para la detección de la enfermedad renal en general, ¿con qué frecuencia se deben hacer los análisis, ya sea de sangre o de orina, para evaluar la función renal? Ya, los análisis, mira, otra cosa, bueno, no voy a poder mencionar todo, obviamente, no nadie, nunca no lo van a poder hacer. Cada paciente, cada manejo es individualizado, ¿no? Individualizado, pero hay parámetros, ¿no? Hay parámetros. En la tercera década de la vida, en la tercera década de la vida, las personas tenemos fisiológicamente nuestra mejor tasa de filtración glomerular, que es aproximadamente 120, 130 mililitros por minuto, ¿ya? Pasada esta tercera década, nuestra función renal empieza a deteriorarse. 1 mililitro por año, sí, 1 mililitro por año. Cosa que a los 80 años aproximadamente, más o menos, por la edad, por todo, nuestra función renal, o de un abuelito en esa edad, está más o menos por los 70 mililitros por minuto. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando tu paciente va a venir y si tú ya ves que hay cambios, ya está perdiendo proteínas, número 1, ¿qué le vamos a pedir? Su creatinina. Número 2, ¿qué le vamos a pedir? Su albúmina en 24 horas. Esos exámenes hay en un centro médico, así que no hay pretexto para no pedirle eso. Si es que está perdiendo, le vamos a hacer probablemente su control semanal o cada 2 semanas. Y si nosotros vemos que continúa, persiste, obviamente ese paciente no está bien, lo vamos a tener que abordar de otra manera. Va a ser diferente en un paciente
que viene de repente por un chequeo general y tú te das cuenta que no tiene factores de riesgo, está relativamente sano, hace deporte, no consume alcohol, ya no toma medicina, sano. Viene y dice, no hay, doctor, igual tengo miedo de la enfermedad renal, no hay problema, ¿no? Todo bien, verificas, le haces tu fórmula, sale con más de 100 su tasa de filtración glomerular, le citas al año, ¿no? Le citas al año. O si tu paciente es diabético, es otro, lo puedes citar cada 3 meses, cada 6 meses. Eso va a depender, O si tiene hematuria, le pedirás, por ejemplo, una ecografía, entonces lo vas citando, ¿no? Lo citas de repente a la semana, a las 2 semanas, al mes. Los libros te dan bastantes pautas, pero cuando tú ya lo ves a los pacientes, no, el libro me dice que lo cite al medio año, pero no, de repente ese paciente tiene otras cosas más que a ti, tu ojo clínico te hace llamarlo si es posible mañana. Y a veces el médico estamos así, estamos con que, ¿cómo estará mi paciente, no? Le dije que vuelve y nunca más lo volví a ver. Y a veces nunca te enteras de cómo fue su desenlace y otras veces vuelve ya complicado, ¿no? Entonces, a veces lo tienes que citar incluso al día siguiente. Pero en patología renal, un paciente joven, sin daño, sin todo, una vez al año o cada 6 meses. Un paciente que ya tiene, incluso está en el estadio 3B, ya le deberías mandar al nefrólogo. En los estadios 3A lo puede ver el médico internista, en el 1, en el 2, se supone que por lo menos lo tienes que identificar, ¿no? Ya para que detalles al todo, como menciono, ya eso lo suelen hacer los nefrólogos, no quita que lo estudiemos y todo, pero sí identificarlo, ¿no? Orientarle. Y otra cosa más, antes que me olvide, en la terapia de reemplazo renal siempre es mejor ¿cómo se llama? El trasplante renal. El trasplante renal es mucho mejor que la diálisis, pero a ver quién te da el riñón, pues que las colas de espera son demasiadas. El rechazo a un riñón, a una parte que no es tuya, es bastante también. El tratamiento con corticoides es a largo plazo y es complicado. Hay pacientes que se mueren en la diálisis muchas veces. A ver, pregunta. ¿Qué hacer si el potasio se eleva tras iniciar los YECAS o los ARAS? Hay medicamentos que son ahorradores de potasio, ¿ya? Pero no lo suelen ser los YECAS ni los ARAS como tal, ¿ya? Propiamente de la enfermedad renal crónica hay una hiperpotasemia, pero los YECAS y los ARAS, 2, van bien incluso hasta el estadio G4, van bastante bien, sobre todo los YECAS, van bastante bien, pero regla general, ¿qué pasa si tú o tu paciente tras consumir paracetamol, tu paciente, no sé, se enroncha, se intoxica, le da un edema periocular o simplemente hace una respuesta que nadie espera a un paracetamol? Raro, dirán, no, raro, pero sí ocurre. Cuando cualquier medicamento me genera más daño, en el riesgo-beneficio, me está generando más daño, yo lo tengo que suspender. Y si me permite dosificar, yo lo voy a tener que dosificar. No suele pasar con los YECAS ni los ARAS, podría pasar con una espironolactona, de repente con una furosemida, ¿ya? Diuréticos ahorradores de potasio. Ahí sí se tiene que manejar, como les mencionaba, es como si echaras un condimento de tal o de tal, y tú haces tu manejo individualizado. Si no, no tendría sentido que existamos los médicos también, ¿no? Pero sea el potasio, sea el fósforo. Por eso es que tú a tu paciente le das calcitriol,
le das hierro, suplementos de hierro, le das eritropoyetina, le das bicarbonato, porque se altera, hay acidosis metabólica, de eso ya no hemos hablado, es otro mundo, hay un montón de alteraciones metabólicas, y tú vas jugando, ¿no? Lo vas manteniendo ahí, lo vas manteniendo la homeostasis. Lo único que no puedes regular, y esto también no se olviden, es la urea. No hay medicamento para regular la urea. No hay medicamento para regular la urea. Luego incluso tú puedes jugar con el salbutamol incluso, y ahí juegas con el potasio. Ya eso ya cuando estudien las patologías de asma y todo ahí o cuando estudien acidosis metabólica se van a dar cuenta de eso, ¿ya? Pero cualquier medicamento que está generando daño, si este daño es más de lo esperado, de lo permisible, tú tienes que suspender el fármaco, así sea un paracetamol, esa es regla general, ¿ya? Excelente la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Identifiquen, chicos, identifiquen, ¿ya? Identifiquen, porque la hipertensión yo no creo que no hayan visto pacientes hipertensos. Ya vieron, ya ustedes pacientes hipertensos. Diabéticos, no lo sé, a veces en la misma familia hay. Y a veces vale incluso meterles miedo, pero eso a que se deterioren, caballero. ¿Ya? Esa es la tarea. Ya cuando lo vean con anasarca, ya que, no, es anasarca. ¿Y cómo lo ayudan al paciente? No lo ayuda. No lo ayuda. ¿Ven? ¿Alguna otra pregunta o algo más? Lleven una vida moderada, hagan ejercicio, de vez en cuando coman algo rico, no todos los días. Cuiden su riñón, cuiden su cerebro, su mente. Bueno, creo que nada más. Juliana, no sé, ¿algo más? Creo que eso sería todo, doctor. Solamente ahorita voy a compartir el quiz para que los chicos resuelvan las preguntas, para que ellos puedan recibir también su certificado. Y creo que